Pues una vez más, buenas noches a todos. Creo que ha sido una serie muy reconfortante, ¿verdad? Dios nos ha hablado de perspectiva en estas áreas de nuestra vida eh, donde necesitamos de su gracia, de su amor, de su fortaleza, ¿verdad? En los conflictos, ¿verdad? En la enfermedad. Y ahora hablaremos de perspectiva en la pérdida. Y sin duda alguna, en el testimonio de Rubén, hablamos de la pérdida de un ser amado, ¿verdad? De un ser querido. Aunque sin duda alguna hay muchas cosas que podemos perder, ¿verdad? Cosas que valoramos, que son importantes. Pero sin duda alguna, la mayor pérdida, lo más doloroso, es perder a alguien a quien amamos, ¿verdad? Perder a un ser querido. Y me encantó como en cada una de las enseñanzas se recordó el hecho de que perspectiva, ¿no? La meta de esta serie de enseñanzas es lograr que podamos ver el mundo desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde su punto de vista. Porque eso es lo que nos trae consuelo, lo que nos trae ánimo, lo que nos trae esperanza. Y sin duda, en uno de los momentos donde más necesitamos el punto de vista del Señor es en la pérdida, en la muerte, ¿verdad? Jesús, ¿sabes? Es la respuesta, no una respuesta, sino la respuesta al dolor, a la pérdida, al sufrimiento. Y esta noche vamos a considerar el capítulo el capítulo 11, perdón, el capítulo 11 de Juan. Y lo que vamos a considerar es cómo Dios es por nosotros, cómo Jesús es por nosotros la respuesta al dolor, al sufrimiento. ¿Y qué hace Jesús por nosotros en el dolor? Déjame decirte 3 cosas que hace. Número 1, Jesús nos da perspectiva en el dolor. Número 2, Jesús nos da un fundamento para tener esperanza. Y número 3, Jesús se involucra con nosotros, se involucra en nuestro dolor. Es la manera en la que Jesús nos da perspectiva. Nos permite ver las cosas desde su punto de vista, pero también nos da un fundamento para la esperanza en medio del dolor y el sufrimiento. Y se identifica con nosotros, con nuestro dolor. Eso nos da perspectiva. Pero no sé si notaste algo que dijo Rubén hace ratito en su testimonio y a lo mejor recién te conectas, déjame decirte algo que él mencionó. En Juan capítulo 11 es un funeral. Un funeral de lo que podríamos decir son los mejores amigos de Jesús. Una familia muy especial para él, muy querida. Una segunda familia, podrías decir, ¿no? ¿Sabes este concepto de esta familia a la que vas y visitas constantemente y te quedas en su casa? Es como una segunda familia para el Señor. Es una familia muy querida por él. Y es una familia que ha azotado la tragedia. Es un funeral, el funeral de uno de los mejores amigos de Jesús aquí en la tierra. Una familia amada por él. Y Dios tenía un plan para este amigo de Jesús, para Lázaro y para esta familia. Pero aquí va lo que te quiero recordar que dijo Rubén. En este capítulo aprendemos que nuestros tiempos no son sus tiempos y nuestros caminos no son sus caminos. Y aunque fue confuso y difícil entenderlo en un principio, Jesús se iba a glorificar de una manera muy especial a través de esta familia en un funeral, en un momento trágico y doloroso. Entonces yo quisiera orar para poner este pasaje en manos del Señor y animarte. Yo sé que es muy difícil lo que estamos viviendo hoy en la pandemia. Yo sé que para muchos de ustedes, no fue un familiar. Para algunos de ustedes fueron más. Fueron quizás 2 o 3 familiares los que has perdido durante este tiempo. Sé que es un momento difícil. Pero mi oración es que el Señor te pueda traer consuelo, te pueda traer ánimo,
que puedas ver cómo Él se identifica con tu dolor y mi dolor, cómo Él lo llevó y cómo Él nos da esperanza. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado cada jueves para orar, para meditar en tu palabra, para tener perspectiva, Señor. Señor, conoces nuestras luchas, conoces nuestras aflicciones. Señor, permítenos tener hoy tu perspectiva. Permítenos ver nuestra situación desde tus ojos, Señor. Concédenos hoy, por favor, que tu Espíritu pueda, a través de tu palabra, obrar en nuestros corazones, Señor, y equiparnos para toda buena obra a través de ella. Te lo rogamos, por favor. Amén. Muy bien, acompáñame al capítulo 11 de Juan, en el verso número 1 al 16, digamos, es esta escena antes del funeral. De hecho, es unos días antes del funeral de Lázaro, el amigo del Señor. Y es una escena interesante porque prepara el escenario para lo que Jesús va a hacer en la aldea de Betania, que es la aldea de Lázaro, de María y de Marta. Entonces vamos a ver el verso 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, dice su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Bueno, esa historia está en el capítulo 12, pero es una historia muy conocida y simplemente Juan está indicándote a qué María se refiere. Si recuerdas, hay muchas Marías en la historia del Nuevo Testamento, ¿no? Y Jesús está, Juan está diciendo, bueno, María, acuérdense, María, la que va a ungir al Señor más adelante en el capítulo que viene, es ella, ¿ok? Muy bien, dice el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y mira cómo reafirma el pasaje. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Notaste ese detalle? Se repite y es algo que se enfatiza. Por un lado, las hermanas le mandan a decir a Jesús: Señor, tu mejor amigo, Lázaro, a quien quieres, a quien aprecias, está enfermo. Y el verso 5 afirma: el Señor amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, si solo leyéramos hasta este versículo, estoy seguro que pensaríamos: Jesús va a agarrar sus cosas de inmediato y va a ir corriendo a ver a Lázaro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pensaríamos: va a ir de inmediato a verlo. Pero Jesús nos va a sorprender, como sorprendía a todos y como nos sorprende hasta el día de ahora, que Jesús no hizo lo que muchos esperaban, incluso lo que pensaríamos que sería lógico. Dice el verso número 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Será descuido del Señor? Recuerda, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Su agenda no es nuestra agenda. Sus caminos no son los nuestros. Y ya el verso 4 nos está dejando ver que Dios tiene un plan. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dios tiene un plan. Así que Jesús se queda 2 días más ahí y se desarrolla esta conversación con los discípulos a raíz de la noticia de la muerte de Lázaro. Dice el verso número 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: ¿vamos a Judea otra vez? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez, dice, ¿vas allá? Había una orden de aprehensión contra Jesús. Esa es la razón, de hecho, por la que le mandan avisar a Jesús como en secreto, porque hay una orden de arresto. La vida de Jesús corre peligro si él regresa a Judea. Ahora, Jesús no se está quedando fuera de esa zona porque tiene miedo, sino porque hay un plan. Y ahora es momento de ir otra vez a Judea. Entonces, ¿te das cuenta que Jesús hace lo que nadie espera?
Cuando las hermanas le dicen, Señor, ven, Jesús se queda 2 días más allá, esperando. Cuando los discípulos le dicen, no vayas a Judea, Jesús dice, es tiempo de ir. Jesús muchas veces actúa de una manera muy diferente a nuestras expectativas, ¿estás de acuerdo? Sus caminos no son nuestros caminos, pero Él tiene un plan. Él tiene un plan. Así que Jesús sorprendió a las personas. ¿Cuál va a ser la respuesta de Jesús a los discípulos? Mira el verso número 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Qué extraña respuesta de Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? Y el que camina durante el día no tropieza ni cae porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene luz. ¿Qué significa esto que dijo Jesús? ¿Qué quiso decir? Bueno, creo que esto es lo que el Señor quiso decir. Vivimos en un mundo de crisis, en un mundo donde hay dolor, en un mundo donde hay confusión. Y sabes, no podemos evitar las crisis en este mundo y no podemos evitar las crisis personales. Pero creo que esto es lo que el Señor está diciendo. Existen 2 maneras de vivir en este mundo oscuro y doloroso, viviendo bajo nuestro propio consejo o siguiendo a aquel que es la luz del mundo. Si sigues a Jesús, aún en medio de la confusión y el dolor, es como andar de día en medio de la oscuridad. Creo que eso es lo que Él está diciendo. Jesús quiere darles perspectiva. Van a Judea y tienen miedo. Si vas a Judea te van a matar, Señor. Jesús les responde, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿verdad? No tropieza. Puede haber incertidumbre y confusión en este mundo, pero Él es la luz. Hay certeza en Él, hay paz en Él, hay consuelo en Él. Seguirle, aún en este mundo, es seguir a aquel que es la luz y la fuente de vida. Así que Jesús quiere que veamos las cosas desde su perspectiva. Dios tiene un plan, puedo confiar en Él. Jesús tiene un plan, puedo tener esperanza. Pero ¿sabes algo? Sigue habiendo esta pregunta latente. ¿Por qué Jesús no fue de inmediato? Muchas veces creemos que el sufrimiento no puede ser compatible con un Dios de amor, ¿verdad? Si Dios nos ama, no tiene sentido el dolor y el sufrimiento. Pero en este pasaje nos damos cuenta que el amor de Dios y el sufrimiento no son en realidad incompatibles, sino que Dios tiene un plan para revelar su amor y su gloria y su bondad aún en medio de nuestro sufrimiento. Y déjame adelantarme por qué. Porque Él mismo va a tomar nuestro dolor y sufrir nuestra muerte. El Dios de amor es el Dios que tomará nuestro dolor, ¿verdad? En este pasaje es lo que hará Jesús. Ir a Judea para obrar en la vida de Lázaro va a ser lo que va a provocar que los líderes judíos digan, se terminó, Jesús es demasiado peligroso, tenemos que acabar con él. De hecho, el sumo sacerdote va a decir, ¿no es mejor que muera un hombre y no que muera todo el pueblo? Y Juan va a decir, bueno, eso no lo dijo por sí mismo.
Eso lo dijo, ahora sí que sin querer queriendo. ¿A qué me refiero? Lo profetizó, no porque era un hombre que confiaba en Dios, sino porque de su boca dijo el plan de Dios. Un hombre iba a morir. Y dice Juan, y no solo por el pueblo, sino por el mundo. Así que Jesús, su amor no es incompatible con el sufrimiento, porque Él mismo toma nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Entonces mira la escena que viene. En el verso 17 en adelante, ahora Jesús llega a Betania y se va a encontrar con dos hermanas en un funeral. Y vamos a ver estas dos hermanas en duelo, cada una encontrándose con Jesús. Mira lo que dice el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos 5 kilómetros más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí. De hecho, María dice lo mismo. Mira, déjeme adelantarme un poco. En el verso 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Probablemente esto es con lo que han luchado todos estos días. Probablemente ese es el dolor y la preocupación que había en sus corazones. Señor, si hubieras estado aquí. Una de las cosas que más nos pueden traer angustia en la pérdida es la sensación de que las cosas pudieron ser diferentes. Si tan solo si él no hubiera salido ese día, si tan solo ella me hubiera escuchado, si tan solo hubiéramos estado ahí en ese momento, si la ambulancia hubiera llegado a tiempo, si no hubieran tomado ese viaje. Y junto con esta angustia de no poder hacer que el reloj vuelva, no poder cambiar la situación, puede añadirse el dolor de pensar que Dios pudo haber hecho las cosas diferentes. Señor, si hubieras estado aquí. ¿Qué sentido tiene todo esto? Quizás hay detrás de la pregunta. Señor, si hubieras estado aquí. Ahora, Marta y María nos están quejando, déjame decirte. En un momento vamos a ver cómo Marta sigue afirmando su confianza en el Señor, pero hay una lucha genuina, ¿sabes? Hay emociones en forma de montaña rusa. ¿No? Sin embargo, Jesús va justo a revelar su amor en medio del dolor y del sufrimiento, a revelar su amor, a revelar su gloria. Dios tiene un plan. Entonces mira lo que hace Jesús para darle perspectiva, esperanza y ánimo a Marta y a María. Mira el verso, voy a retomar del verso 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Mira cómo Jesús va a llevar a Marta
a salir del lugar de dolor, ¿no? De tener sus ojos ahí, para tener una nueva perspectiva. Y lo primero que hace Jesús es ayudarle a ver el futuro. Tu hermano va a resucitar. Ahora, Marta es una buena judía. Y con eso me refiero a conoce lo que dicen las Escrituras. Conoce lo que dicen las Escrituras acerca de la esperanza en un mundo en crisis. La promesa futura de que Dios pondría todo un día en orden. Todo lo que está de cabeza, todo lo que está mal, un día Dios lo va a enmendar, a corregir y a poner en orden. Uno de los pasajes que refleja precisamente esa esperanza tan arraigada en las Escrituras, esta esperanza futura de un nuevo mundo en orden, es lo que dice Isaías. Déjame leerte Isaías 65. Voy a leerte unos versos de Isaías 65 en una versión sencilla. Quiero que los escuches. Esto es lo que le dijo Dios a Isaías en el capítulo 65. Dijo Dios: llénense de alegría, porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo pasado será olvidado. Nadie lo recordará más. Y más adelante dice el Señor en Isaías 65, no habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Un nuevo mundo. Como afirma Apocalipsis 21:4, un mundo donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Y dice Apocalipsis, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esa es la esperanza. La esperanza de la resurrección. Un día Dios pondrá todo por orden. Ahora, sin embargo, con todo y que Marta conoce esta esperanza, Marta no se espera lo que Jesús le va a responder cuando ella dice, sí, Señor, yo sé lo que dice la Escritura, mi hermano va a resucitar en el futuro. Marta no espera esta respuesta. Jesús sorprende a todos. Mira lo que le dice Jesús para darle perspectiva. La lleva del futuro al presente. Mira, dice el verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Viste lo que hizo Jesús? Ha tomado la promesa futura y la ha puesto en el presente frente a ella. Pero ha hecho más que esto Jesús. Porque Jesús le está diciendo a Marta en este mundo en crisis y en este mundo de dolor. Y no solo eso, en el mundo de Marta y María que se está desmoronando por la pérdida de su hermano. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Jesús le lleva a esta promesa futura a ver su impacto en el presente, por una razón. Porque la resurrección no es solo una doctrina. Es una persona que Marta tiene frente a ella. Yo soy, le dijo Jesús, la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo el Señor? Está dando perspectiva a Marta, y está dándole un fundamento para tener esperanza. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, pero Él tiene un plan y Él quiere darnos perspectiva, como lo hizo con Marta. Jesús hace esta pregunta, ¿crees esto? Porque quiere llevar a Marta a poner su esperanza y su confianza en Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, quiero que entendamos algo, que Jesús no solo le está dando una palmadita en la espalda a Marta, diciéndole, Marta, no te preocupes, todo va a estar bien. No está dándole un optimismo meramente para que Marta tenga ánimo. Jesús está haciendo algo muy, muy importante. Jesús le está ofreciendo el poder de enfrentar
la situación dolorosa que está ocurriendo en su vida con esperanza. Timothy Keller es pastor si mal no recuerdo, en Nueva York, y él ilustra este punto de una manera muy especial. Yo creo que todos hemos tenido pesadillas, ¿verdad? Piensa por un momento, no tienes que abrir el micrófono ni decirlo, pero piensa por un momento, ¿cuál ha sido tu peor pesadilla? Creo que todos podríamos estar de acuerdo que aquellas pesadillas que se sienten tan reales, ¿verdad? Pero sobre todo aquellas pesadillas en las que perdemos lo que amamos, ¿estás de acuerdo? Esas son las terribles. Cuando perdemos lo que amamos y no podemos hacer nada al respecto y se siente tan real. ¿Qué es lo mejor de esa pesadilla? Cuando despiertas. Cuando despiertas, volteas alrededor y sabes, solo fue un mal sueño. Lo que Jesús le está diciendo a Marta al decirle, yo soy la resurrección y la vida, no solo le está diciendo, tu hermano estará en un mejor lugar o tú estarás en un mejor lugar. Lo que Jesús le está diciendo a Marta es, todo el dolor, toda la angustia, toda la muerte, toda la crisis será absorbida por la vida y la resurrección. Será como si fuera solo un mal sueño. Es decir, la resurrección significa que Dios va a revertir todo lo que hay mal en este mundo, va a corregirlo todo, va a ponerlo todo por orden. No más llanto, no más maldición, no más muerte, no más enfermedad, no más crisis. Cielos nuevos y tierra nueva. Y Jesús está hablando de ese poder de los cielos nuevos y tierra nueva, como una realidad que hoy Marta y María podían experimentar en sus vidas para tener esperanza en medio del dolor en ese momento. Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov, él resume, creo, esta realidad, esta esperanza futura que me da consuelo y certeza en el presente de la siguiente manera, hablando de cómo un día Dios va a poner por orden todas las cosas. Él dijo esto: creo como un niño que el sufrimiento será sanado y compensado, que todo el absurdo humillante de las contradicciones humanas desaparecerá como un espejismo lamentable, para consolar todos los resentimientos por la expiación de todos los crímenes de la humanidad, por toda la sangre que han derramado, que hará que no solo sea posible perdonar, sino justificar todo lo que ha sucedido. Ese es el poder de la resurrección. No es un simplemente todo estará bien. Es un todo estará bien con un fundamento. Un día Dios pondrá por orden todas las cosas. Y eso es lo que nos puede hacer tener consuelo el día de hoy. Un día sí será, un nuevo amanecer en un nuevo mundo donde el Señor pondrá todo por orden. Y sabes, eso es precisamente lo que Jesús está a punto de hacer al ir a obrar en la vida de Lázaro. Va a exponer su vida para entregar su vida, para acabar con el pecado y la muerte, para resucitar y abrir el camino a Dios y a la reconciliación. Ese es el poder de la resurrección, ese es el evangelio, que Él puede rescatarnos de nuestro pecado, que Él puede transformar nuestras vidas, que Él puede sanar los corazones rotos. Ese es el poder del evangelio. Así que yo quiero extenderte la pregunta que Jesús está haciendo aquí. Este es Jesús, Él es la resurrección y la vida. ¿Lo crees? ¿Lo has creído? ¿Lo has abrazado? Si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Y si lo has hecho ya, que hoy puedas una vez más afirmar en tu corazón, sí, esto es lo que creo. Como dice el credo de los apóstoles, creemos en la resurrección futura de los muertos. Creemos en el mundo venidero.
Esto es lo que afirmamos, es la verdad que Jesús prometió y que trajo consuelo a Marta y a María en este momento. Pero yo te dije que Jesús nos da perspectiva, nos da un fundamento para tener esperanza. Pero hay una tercera cosa, que Jesús se involucra con nuestro dolor. Y eso es lo que vamos a ver, cómo Jesús hace esto. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Pero dice el verso 20, dice el verso número 32. Vamos a retomar de cómo María se acerca con el Señor y dobla sus rodillas y le dice: Señor, si hubieras estado aquí. Entonces mira el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, mira, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera? Pero es que Dios tiene un plan. Así que, ¿sabes? Jesús se involucró en el dolor de otros. Jesús se involucra en nuestro dolor. Mira lo que dice el 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Esta última escena, en la escena de la muerte de Lázaro y ahora su resurrección, es una escena que muestra algo muy de la cultura. Es una escena pública, está todo el mundo llorando. Y vemos a Jesús incluso conmovido, llorando también. ¿Sabes? Pablo le dijo a los tesalonicenses: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pero Pablo no dijo no se entristezcan, sino no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque creo que podemos cometer estos 2 errores: no dolernos, aguantarnos el dolor, o dolernos sin esperanza. Pero es precisamente lo que Jesús nos muestra en este pasaje, que el dolor y el sufrimiento no son incompatibles con su amor. ¿Recuerdas? Hay un lugar para el dolor, y es más, déjame decirlo así, con sensibilidad y respeto. Solamente desde el relato bíblico tiene sentido el dolor y el sufrimiento. Solamente desde la historia de la redención tiene sentido el dolor y el sufrimiento. Pues la historia de un Dios que se involucró en el dolor, que lo puede utilizar para su propósito y que un día pondrá el mundo por orden. Fuera de este relato, ¿qué es el dolor? Solo algo que tengo que atravesar, pero no tiene sentido. Así que hay algo muy sorprendente, quiero llamar tu atención en esta última parte. En este evangelio, una de las frases que más se repite es ven y ve, ven y ve. Cuando Jesús empezó a tener seguidores, uno de ellos fue
Felipe y Andrés, el hermano de Pedro. Y Felipe se encontró con Natanael. Natanael le dijo, cuando Felipe expresó su convicción de que Jesús era el Mesías, y Natanael, incrédulo, le dice, de Nazaret no puede, de Nazaret no puede salir nada bueno, ¿no? Y Felipe solo le dijo, ven y ve, ven y ve. Y así durante todo el Evangelio ha habido estas intervenciones en las que esta frase ven y ve apuntan a Jesús. Lo interesante es que en esta historia es la primera vez que le dicen a Jesús, ven y ve. Y esto es interesante por la siguiente razón. Porque Jesús no solamente se involucra en el dolor, va hasta el lugar donde está el dolor, donde está la aflicción, para participar de ella. Es el resumen de la historia de la Biblia. Es el resumen de la historia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús mismo vino a este mundo para encarnar nuestro dolor. Es lo que dice Isaías 53. Él sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores. Por su llaga fuimos curados. Molido por nuestras rebeliones. Es el Evangelio. Lo que está por hacer Jesús en esta escena no es otra cosa sino apuntando a lo que sucederá en un par de días en la historia de Juan, en la propia vida de Jesús. Jesús va a levantar a Lázaro de la tumba para decir, quiten la piedra, que salga de ahí Lázaro, porque Jesús mismo va a ir a la tumba. Y esa tumba no va a poder resistir y será abierta. Jesús va a salir triunfante de la muerte. Ahora, ¿sabes? Cuando se dice que Jesús lloró, que Jesús estaba conmovido, compungido, es una combinación de lágrimas y enojo. ¿Sabías? La palabra que utiliza Juan para hablar de Jesús conmovido, la forma más clara de ilustrar qué significa es el relinchar de un caballo. ¿Has visto un caballo molesto, enojado, relinchando, sacando casi humo por la nariz? ¿Verdad? Es esa misma palabra que se describe aquí, es una combinación de enojo, indignación y lágrimas. Jesús está indignado. Como un caballo preparado para la batalla, Jesús está por enfrentar a un enemigo profundamente indignado, con lágrimas. ¿Qué es lo que le indigna a Jesús? ¿Contra quiénes te está anunciando la guerra? Jesús está indignado, está dolido por lo que la muerte ha hecho en su mundo. El mundo que ama, el mundo de su Padre, el mundo que creó y a las personas que creó, y que la muerte, por causa del pecado, ha causado separación, aflicción, dolor. Jesús va a la tumba como quien va a enfrentar a un enemigo. ¿Cómo lo enfrentaría Jesús? Con su propia muerte. Jesús está anunciándole a la muerte su fin. Él mismo sería la muerte de la muerte. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿qué hace llorar a Dios? ¿Qué lo hace conmoverse? ¿Qué le indigna? Piensa en esta escena. Jesús dolido de ver los resultados del pecado y la muerte en el mundo. Así que Jesús oró y Lázaro resucitó, ¿verdad? ¿Qué escena? Lázaro resucita y sale de la tumba. Alguna vez tuve el privilegio de ir de viaje misionero, y en la iglesia donde nos quedamos a dormir, el cuidador de la iglesia se llamaba Lázaro. Así que no pude desaprovechar la oportunidad en la mañana para decir, Lázaro, ven fuera,
Y fue un momento muy, muy cómico. Pero te aseguro que ese momento no era un momento cómico. Este era un momento de asombro, un momento de... Ese momento cuando puedes decir, no puedo creer lo que está sucediendo. Lázaro ha vuelto a vivir. Ahora déjame solo terminar con este pensamiento. Lázaro va a volver a morir. Ha resucitado en este momento, pero va a morir. Porque al final, todos nosotros vamos a tener que enfrentar lo mismo que Lázaro enfrentó. Pero ¿te imaginas enfrentar la muerte después de haber conocido a aquel que es la fuente misma de la vida? Cambia nuestra perspectiva, ¿estás de acuerdo? Se convierte en un fundamento para nuestra esperanza. Y sobre todo saber que aquel que es la fuente de vida se identificó con mi dolor y lo llevó ese dolor hasta su muerte para darme vida y esperanza. ¿Estás de acuerdo? Cambia nuestra perspectiva. Cambia nuestra perspectiva. Así que Jesús dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi hermano, Dios quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. Y eso no necesariamente significa no tener problemas, sino que Dios quiere glorificarse aún en medio de los problemas, porque su amor no es incompatible con el sufrimiento. Porque ¿sabes qué? Un día, todo ese dolor y esa crisis y esa tristeza será absorbida por su gloria, por la vida misma, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso nos trae esperanza. Yo quisiera terminar esta noche orando y animándote a una cosa. Si estás pasando por un momento de dolor, de tristeza, está bien tener dolor y tristeza, pero no sin esperanza. El Señor quiere darte esperanza. Lleva tu tristeza al Señor. Pero aún mejor, si es que no le conoces y estás pasando por un momento de dolor y alguien te invitó a unirte a esta serie, Jesús te extiende esta invitación. Él es la resurrección y la vida. Pon tu esperanza en Él, pon tu confianza en Él. Abraza esta esperanza que el Señor te da. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por esta enseñanza, Señor, y por esta esperanza que nos has dado. Porque eres bueno, porque tienes un propósito para nuestras vidas, Señor, y quieres glorificarte, Señor. Gracias por esta promesa que no es una falsa esperanza, Señor. No es mero optimismo, sino es un fundamento que nos permite tener el día de hoy consuelo, Señor. Gracias porque nuestro dolor no es sin sentido, nuestro dolor no es sin propósito, sino que un día, Señor, la vida y el poder de la resurrección no solo van a transformar nuestros cuerpos, sino van a transformar todo este mundo, Señor. Gracias por esa esperanza. Te pido por aquellos que han atravesado una pérdida, que hoy, Señor, su mirada pueda estar puesta en ti, Señor. Si ha habido preguntas y dolor y confusión, que hoy puedan, Señor, ver cómo tú quieres que eleven su mirada hacia ti, Señor, y encontrar en ti ese consuelo que necesitan. Y, Señor, te pido que si hay alguien que no te conoce, Señor, que hoy pueda entregarte su vida y su confianza. Te lo ruego, por favor. Amén.